Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Despiertas? ¿Sí? Bueno, qué alegría de estar aquí. Estamos un poco emocionadas y nerviosas, pero muy contentas. Como sabéis, esta mesa, este encuentro, esta charla se llama Cultura de Desigualdades y es muy importante tener sobre la mesa hablar de desigualdades en un momento en que el Plan de Derechos Culturales está en marcha. ¿Cómo vamos a afrontar las desigualdades desde la cultura, los retos que tenemos? Creo que es algo que para nosotros es importante. A mí me interesa mucho el uso que tiene la cultura para la ciudadanía o la ciudadanía cultural, por ejemplo, para las personas migrantes como yo, especialmente para las personas migrantes en situación administrativa irregular, donde la cultura se convierte en el único espacio para poder ejercer una ciudadanía medianamente sincera, auténtica. Y tenemos el reto como a muchos niveles, y estoy aquí acompañada por un panel increíble. Os voy a contar un poquito, algunas cositas para introducir esta charla, que no va a ser tanto charla, sino que también queremos que participéis mucho. Y en este caso, he tenido el honor de trabajar en el eje de desigualdad del Plan de Derechos Culturales, junto con mi compañero Carlos Almela, y fue muy interesante darnos cuenta cómo nos sentíamos desvinculadas a la idea de desigualdad y cómo pasó, o sea, como sentirnos que ninguna éramos expertas en desigualdad, ¿no? Ninguna sabíamos realmente, a pesar de que en mi caso es una lucha siempre, ¿no?, por la desigualdad, como una mujer como yo, nieta de campesinos, hija de migraciones internas de los Andes venezolanos a la ciudad, ¿no?, a Caracas, puede llegar a estar hablando frente a vosotras en un espacio como este. Hay varias desigualdades que he ido sorteando y que seguramente todas, y por eso es importante que estemos aquí, pero cómo también como agentes culturales nos enfrentamos a esas otras desigualdades que están, ¿no?, y que tienen que ver con muchos aspectos en la sociedad española. Y nos pasaba eso cuando hicimos este grupo de trabajo de desigualdad. Sabéis que el Plan de Derechos Culturales, tuvo 13 ejes, y esos 13 ejes tuvieron grupos de trabajo con expertos. En nuestro caso, éramos unos expertos muy poco expertos, pero juntos creamos ese diagnóstico. Y nos pasaba una cosa: cada vez que alguien, ¿no?, aparecía al grupo de trabajo y le decíamos, este es el grupo de desigualdad, decía, es que yo no debería estar en este eje, yo debería estar en mediación, yo debería estar en étnico-racial. Y nosotros, no tienes que estar aquí, porque justamente es esta perspectiva. Y fue una experiencia muy interesante, pero lo que ha quedado justamente es todo lo que hay que hacer con respecto a esto, con respecto a las desigualdades territoriales, individuales, grupales, al acceso a la cultura, en las prácticas culturales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, tenemos aquí a 3 mujeres profesionales que tienen una perspectiva de la desigualdad, no sé si consciente o inconscientemente, pero que está marcada en su trabajo. Entonces, os voy a presentar brevemente, porque tenéis las biografías aquí, que muy sabiamente nos la ponen para que sepamos quién es quién, y eso es muy importante. Pero bueno, tengo aquí, empezando por Viviana Collado Cabrera, que es escritora, tanto de narrativa como de poesía, profesora de instituto, que eso creo que es muy importante. Yeguas Exhaustas ha sido una novela bastante acogida, yo la he leído, la he disfrutado, la recomiendo, me la he devorado, me ha encantado, y ya no os voy a hablar, no voy a hacer spoiler. Tenemos aquí a Orian Brooke. Orian es investigadora adjunta al rector de la Universidad de Edimburgo, y además ha publicado un libro que es muy importante, con una perspectiva muy interesante, que se titula, es coautora, no es solo ella, es un equipo, se llama La cultura es mala para ti, la desigualdad en las industrias culturales. Necesito chuleta porque estoy un poco nerviosa, seguro se me nota en la voz. Pero bueno. Y también tenemos a Brigitte Vasallo, que estoy feliz también, te sigo en Instagram. Sí, no se lo había dicho, pero... Yo a ti también, ¿verdad? Yo a ti también. Puede ser, y si no, ya lo veremos. Pero
Me gustan mucho las perspectivas que das sobre distintos temas y la verdad que es fantástico. Y de tu currículum me encanta la parte que dice sin estudios universitarios. Me parece también como una declaración de intenciones y que tiene que ver con ese enunciarse también desde otros espacios, que no tiene que ser la academia, que no tiene que ser muchas veces el canon, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a explicar la dinámica, ya las he introducido un poco por si alguien no saben quiénes son. Yo voy a hacer una pregunta muy genérica para que cada una de ellas la responda, pero en esta mesa, en lugar de yo dinamizar constantemente la conversación, se trata de recoger vuestras inquietudes. Además, aquí hay varias compañeras que estuvieron en el grupo de trabajo de desigualdades, así que a ver si nos echan una mano, pero se trata de eso. Entonces la pregunta muy general, pero que creo que puede arrojar datos sobre vuestra situación, ¿no? vuestra experiencia situada, vuestro acuerpamiento de las distintas desigualdades, ¿no? que os han atravesado y cómo estas desigualdades han marcado vuestro trabajo, ¿no? Bien sea desde la academia, la investigación, la creación, etcétera, cómo eso ha marcado. Así que, Viviana. Bueno, muchísimas gracias. La primera muestra de esa desigualdad es esa inquietud, ese nervio, ese malestar al estar aquí arribita en el escenario hablando de todo esto. Yo, si me dejáis, quería leer un poemita, porque me parece que puede ser una buena coordenada de eso de lo que quiero hablar. Es el poema con el que abro un poemario chiquitito que se titula El recelo del agua. El poema se titula Surcos. Todavía noto a veces el terror opaco a no saber de qué canción hablabas, a no haber visto la película correcta, a no reconocer un nombre propio en mitad de una conversación. Esa duda honda y ruidosa de los que aún sienten la extrañeza del lenguaje, aunque haga mucho que volvieron a casa. Y percibo los surcos en la superficie, imperfecta, incapaz de adherirse a un mundo que siempre está en otra parte. El temor a ser descubierta, a que el habla se me resquebraje. Tú no lo sabes, yo no lo sabía entonces, pero te escogí para que sospecharas. Fracasadas todas las tentativas, vivo el colapso del referente y de mi cuerpo, entrenado en el gesto mínimo, en la contención de los músculos. Cansada de producirme en símbolos ajenos, decido que la niñez es intransferible y que tengo muchas cosas que explicarte. Ese es el... Me gustaba la idea de este poema porque casi lo veo como un desplegable, ¿no? Como una coordenada de cuál es esa duda, de cuál es ese malestar, de cuál es esa angustia que ha ido marcando toda mi práctica artística, mi práctica académica y en realidad mi pequeño estar en el mundo. Porque en realidad tanto este poemario como efectivamente la novela Yeguas exhaustas, como todas las cositas que he ido haciendo, en realidad están respondiendo a ese malestar y a esa falta de identificación y a ese por qué en todos esos productos estéticos que consumo no hay personas como yo. Porque en todo ese horizonte de expectativas no hay mujeres como mi madre, como mis abuelas, como mis tías abuelas. Porque yo crecí pensando que debía ser que en todas las familias se escuchaba a Leonard Cohen o a Bob Dylan y que mi casa debía ser la única del mundo donde se escuchaba a Manolo Escobar
y a Perlita de Huelva. Ese malestar que nos da un poco de risa, pero produce muchísima angustia y cuesta mucho quitárselo de encima, ¿no? Hay todo un proceso que nos va acompañando, pero a la mínima que nos damos cuenta, volvemos a caer. De eso es de lo que yo quería hablar en Yeguas Exhaustas. Si alguien se acerca al libro, verá que en realidad es un conjunto de capítulos, que cada capítulo parte de una anécdota pequeña, una anécdota que a la protagonista le hizo daño en su momento, pero que quizá no supo leer con toda su magnitud o no supo colocar dentro de ese amplio sistema. Y que ahora que repasa y revisa, como estamos en realidad todas repasando y revisando, se da cuenta de que no era tan pequeñito, sino que respondía a toda una red de violencias sistémicas, de violencias de clase, que van recordándole todo el tiempo a dónde no puede llegar. Que sí, que el ascensor social funciona, pero funciona hasta aquí ya no. Para eso se sirve de un montón de momentitos concretos, pequeños, pero que me gustaría pensar que son bastante iluminadores, y entonces vamos a acompañar a Beatriz, que es un poco como acompañarme a mí, que es un poco como acompañar a tantas, a esos veranos en que va con la madre que no tiene dónde dejarla a limpiar, y hay esas escenas pequeñitas pero desoladoras en las que de repente la niña está ayudando a barrer a la madre y entre lo que recoge del suelo en uno de esos apartamentos de veraneo, entre toda esa suciedad, se encuentra, dice, una goma plasticosa atada con un nudito y una madre que le da un manotazo porque se ha dado cuenta de lo que es un preservativo y qué hace esa niña cogiendo eso, y de repente una madre que se echa a llorar y que lo único que quiere es que su hija, cuando se haga mayor, la hagan fija en el Mercadona para no tener que recoger el semen de nadie. Ese tipo de agujeritos, ese tipo de heridas, ese tipo de nudos son los que van marcando a la protagonista, pero son los que nos marcan. Y nos marcan, y lo digo en plural, y lo digo con un plural grande, porque creo que el principal error en todo esto es que crecemos y vivimos pensando que eso nos ocurre solo a nosotras. Que ese daño es individual, que ese daño es particular, que efectivamente en mi casa era la única donde se escuchaba Manolo Escobar, que mi familia era la única que era de esa manera, que fui la única que se encontró con esos problemas y que, como me dijo una mujer en un club de lectura, hay que ver, Viviana, hija mía, qué mala suerte has tenido. Pues ese darnos cuenta de que no es una cuestión de tener mala suerte, de tener mala pata, y luego lo remedio con ¿y a cuánto hijo de puta te has encontrado? Pero bueno, no es una cuestión de que hayamos tenido mala suerte y nos hayamos encontrado a malas personas por el camino, que quizá también algunas nos hemos encontrado, sino de toda una red, un sistema que está ahí constantemente para frenarnos. En una de las etapas en las que creo que se ve de una manera más evidente todo esto es precisamente en el ámbito universitario. Por eso el libro va a dar, digamos, va a dar bastante para hablar en ese sentido, y también va a haber muchas escenas que van a estar vinculadas con ese paraíso. Digo paraíso porque así lo hemos vivido tantísimas personas cuyos padres, cuyas familias no pudieron ir a la universidad y a las que no se nos confeccionaron y confeccionamos un imaginario en el que la universidad y el mundo cultural, y en mi caso el de las humanidades, era algo así como la gran maravilla, el cielo al que íbamos a acceder y donde todo iba a ser hermoso con purpurina y unicornios. ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa? Que al llegar a ese templo sagrado, pues las hijas de los que venían del campo, de los que venían de las fábricas, de los que venían de papás y mamás que no tenían profesiones liberales o que directamente no habían estudiado, en mi caso mi madre no estuvo ni escolarizada. Me gustaría decir también que eso es una anomalía, pero no. Cuando mi madre nació en un pueblo de Almería, nadie se le ocurrió y fue ir e inscribirla al registro civil. Porque esas cosas entonces, pues igual se hacían que no, que se hacían más tarde. Por supuesto, a nadie se le ocurrió que tenía que ir a un colegio. Al hermano pequeño que era chico, ya él sí. Pero ese es otro tema, ¿no?
claro, al entrar en ese templo, al ingresar en ese itinerario que pensábamos que nos iba a llevar a esa especie de paraíso, nos empezamos a dar cuenta de que hay toda una serie de cortapisas que están recordándonos todo el tiempo el origen, que están señalando todo el tiempo de dónde venimos, que están marcando que hay en nosotras una falla. Y precisamente como tenemos ese malestar y tenemos esa cosilla que se hereda, porque se hereda, y que llevamos en la médula, y que por mucho que nos llenemos luego de títulos o de no títulos o de lo que queramos, la seguimos teniendo ahí, pues ese malestar que se nos empieza a comer hace que, por ejemplo, intentemos performar una especie de imaginario que no es el nuestro, o querer adoptar toda una serie de referentes culturales que en realidad no nos pertenecen, porque de verdad nos han hecho creer que los nuestros no son legítimos, que los nuestros no son válidos, que pertenecen casi a un exotismo de clase, que para contar en alguna anécdota, que para recordar entre cervezas lo mucho que grité en un concierto de Camela cuando tenía 14 años está bien, pero oye, que ir con 40 a un concierto de Camela igual ya no. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de heridas, insisto, que parecen chiquitinas, pero que en realidad son desoladoras, que en realidad nos están excavando por dentro y que condicionan de una manera clarísima nuestra entrada y nuestro modo de habitar esos espacios de la cultura. Creo que lo puedo dejar ahí y luego seguro que en las preguntas habrá sobre cómo habitamos esos espacios de la cultura, cómo se nos recibe y qué es lo que ocurre, que es también interesantísimo. Perdón, no sé cuánto me he pasado. Me he puesto el cronómetro y no le he hecho caso. No, perfecta, estás perfecta, sí. Muchas gracias. Orion. Gracias. Bueno, muchas gracias, Viviana, porque me parece que has introducido muchas cosas que quiero hablar. Pero sí, la perspectiva de quién merece estar en este trabajo cultural y más que nada en puestos de alto cargo, que quién dirige, quién decide qué va a poner en estos lugares culturales preciosos. Y sí, perdón, soy uno de los autores de ese libro, La cultura es para ti. No tengo que girar. Y sí, fue publicado, no sé, 2002 creo, perdón, 2022, algo así, que fue traducido en castellano. Y sí, se trata de como los desigualdades sociales en el trabajo cultural y desigualdades más que nada de clase social, de género y de la etnia, pero también por supuesto hay otros, pero y cómo y cuántos hay que existen y por qué existen y cuáles son las consecuencias de que existen. Porque hay mucho que no pueden ver o escuchar que sí existen, ¿sí? Y que mucha gente trabajando en ese espacio creen que es un espacio muy que muy open, que muy abierto, perdón. Sí, que todos pueden estar aquí porque es muy, sí, que mucha gente de partes diferentes y hay muchas mujeres, ¿no? Que, bueno, así que hicimos unas estadísticas sobre no voy a explicar el técnico, pero ese dice que representa las posibilidades de tener algún trabajo cultural en tu vida. Depende de cuando naciste, pero también de
dónde trabajaba tus parientes y también género, la etnia. Y ese es solo graduados. Así que no es que, por supuesto, hay gente que no puede acceder a la universidad, pero sí accedes y sí graduadas. También los más privilegiados tienen 2 veces más posibilidades de tener trabajo creativo, que es mucho. Y eso no cambia, no hay cambios significativos entre cohortes, así que es para siempre, o desde, bueno, muchas décadas. Y también hay mucha esperanza de que la gente trabajar sin pago, ¿no? Se refiere a muchas actividades, que horas extras, que preparar portafolio, pero es endémico el trabajo sin pagar. Pero la experiencia varía mucho entre la gente de, por ejemplo, con edad, que la gente de más antigüedad la describen con benevolencia, que es una oportunidad de dar algo a su profesión. Pero las jóvenes más privilegiados lo describen una oportunidad de desarrollar su carrera y su práctica artística, pero las jóvenes de clase trabajadora es explotación, es una barrera de entrar a trabajo creativo. Y también hay muchas mujeres en el trabajo cultural, pero casi ninguno de alto cargo, y hay inseguridad crónica que afecta a mujeres si tienen hijos o no, y si piensan en tener hijos, es mucho peor, y el riesgo es individualizado. Y hay una esperanza de compromiso apasionado, que no tenés que pensar en otra cosa. Si es chicos, si es parientes, que no tenés cargo familiar, que estás siempre disponible en las noches, en los fines de semana. En el Reino Unido el trabajo es muy concentrado en Londres, pero es muy caro para tener casa familiar. Y hay alta dependencia en las redes personales, y si tenés hijos y tenés que parar por un año, si están rotos, no podés continuar con las mismas redes. Encontraban a otra persona por tu trabajo. Y la desigualdad técnica, tenemos muchos, nos entrevimos muchos, más que nada mujeres, pero hombres también, y que nos dicen que fue la única, o fue el único negro de Asia o en espacios culturales, que no son espacios muy, no suelen tener mucha gente de otras etnias, ¿no? Que son tratados con sospecha, y más que nada, si sean exitosos, que es debido a iniciativas de diversidad, que por eso tienen dinero. No es que son talentosos, que trabajan mucho. Para entender cómo fue todo esto, que entrevistamos también a hombres de alto cargo, y casi todos reconocían y se arrepintieron las desigualdades. Pero cuando hablaban de su carrera, nos dijo, bueno, yo tuve suerte,
que alguien me dio un trabajo que no tenía la experiencia, pero también igual me dieron y bravos. Estoy el jefe ahora. ¡Qué suerte! Y no pueden conectar su suerte con la falta de suerte de mujeres, de personas de clase de trabajadores, de personas que no son blancos, que no tienen la misma suerte, ¿no? Y también se negaban su capacidad de cambiar. O sea, yo no puedo hacer algo, es todo el sector que puedo hacer yo. Pero están, bueno, y sí, bueno, no voy a leer toda la entrevista, pero sí, que él reconocía que no estaba calificado para el trabajo, pero igual lo encontró. Y Thomas, que consiguió un trabajo, y en la entrevista me dijo, bueno, yo no sé nada de este Atafolme, pero también lo puso en cargo. Bueno, y al final es ese título del libro muy provocativo, pero también creo que we made an argument, que hay un argumento que si hay grandes partes de la ciudadanía que no parecen que merece ese puesto de tener trabajo cultural, que no están representados en cultura, que sea novelas, poesía, televisión, advertencia y todo, que esto es mala para todos nosotros. Y ya está. Muchas Gràcies, Brooke. Brigitte. Bueno, moltes gràcies. El perill de ser la darrera sempre és com que m'enrotlla així molt, així que també provaré de comportar-me. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme invitado. No vamos a pasar esta mesa tampoco sin nombrar que estamos ante un genocidio. De hecho, también quisiera como recordar que en el Mediterráneo también estamos viviendo uno. No porque nombrarlo haga nada, pero al menos que esté planeando por aquí. Voy a empezar con una cosa que no había previsto, pero es que si no la digo, como que voy a reventar seguro, ya que habéis nombrado el tema de que yo no tengo estudios universitarios y como todas estas desigualdades y tal. Yo cuando me presento a una beca siempre entro con -3 o 4 puntos de entrada por mi currículum. Siempre. Una persona sin estudios universitarios, no solamente hija de limpiadora, sino limpiadora yo misma al inicio de mi carrera, que ahora mismo esté aquí y presentándose a becas prestigiosas en el mundo del arte, a mí me parece un currículum extraordinario. Está mal que lo diga yo, pero me parece un poco, o sea, como fuera de lo habitual, ¿no? Pues los jurados siempre lo puntúan como un currículum mediocre. Entonces siempre empiezo con un 7 o un 6. Y aún así gano algunas becas, que yo no sé, la verdad, o sea, cómo vivo de esto. Entonces, para las personas que estáis aquí o que nos vais a ver en streaming o en vídeo, que vais a formar parte de los jurados de las becas, por favor, antes de puntuar, revisaos la crueldad. Por otro lado, como iniciaba Dagmari también con esto, el tema de los derechos culturales y de este plan que celebro y celebramos, creo que celebro y celebramos todo el mundo, sí que yo he hecho en falta que se nombre de manera específica los derechos culturales migrantes, porque no me parece que sea un tema que pueda quedar disuelto en el resto de derechos, por mucho que se nombre la diversidad de origen, la diversidad. Creo que tiene que ser un espacio específico más en los tiempos que corren. Y creo que también tenemos que hablar, y tenemos que hablar seriamente y claramente, y ponerlo en los escenarios, los derechos lingüísticos migrantes, especialmente en los tiempos en los que estamos. Os lo digo como hija de una familia gallega migrada que perdimos el gallego por el camino y
que también es una lengua minorizada. Así que eso es simplemente la opinión no solicitada porque no me habéis traído para hablar de eso. Ahora ya vuelvo al redil y me pongo a hablar de lo que tengo que hablar, a lo que se me ha convocado, ¿vale? Mirad, hay un dato del Ministerio de Cultura que también celebramos, que es que el 97% de las personas que vivimos en el Estado español tenemos cercana una biblioteca pública, cercana, la tenemos accesible. Eso es una gran noticia, un 97% es una gran noticia que celebramos de nuevo. Pero yo os vengo a hablar de parte del 3% que no la tenemos. Claro, aquí ya me podéis decir, ya está la vasallo rezando el rizo. El niño tiene que irse al 3% ese que tal. Vale. Para empezar, me voy al 3% porque es mi situación actual y os vengo a hablar de lo que conozco, porque el dinero público está precisamente para esos 3% donde no llega todo lo demás, precisamente para esa excepción, para poder no dejarnos a nadie en el camino, y porque en un lugar como España, donde las cifras oficiales son 50 millones de personas aproximadamente, este 3% supone más de 1 millón de personas que no tenemos cerca una biblioteca pública. Una biblioteca pública, también quiero decir que yo, que voy mucho por pueblos y aldeas, a veces yo lo que he encontrado son pues sitios donde se ponen cajas de libros. Y eso también podríamos ver si eso es una biblioteca o no. Pero ya no vamos a entrar en tanta delicadeza, ¿vale? Vamos a pensar en ese 3% que no tiene ni ese almacén de libros cerca y disponible. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos hablando de derechos culturales, lo micro no se puede gestionar como lo macro. No se puede gestionar como lo macro. Lo micro no es solamente una cuestión de proporción, es una cuestión de otra cosa. Y cuando vamos a hablar de lo rural, que es de lo que vengo a hablar, no estamos hablando solamente de una ciudad, un lugar que funciona como una ciudad, pero que resulta que es más pequeño y que resulta que hay menos gente. Lo micro no se puede gestionar como lo macro. En este plan se recogen específicamente precisamente esos derechos y tiene esa sensibilidad este plan, ¿no? Habla de la brecha territorial y habla de las zonas de reto demográfico. Yo os estoy hablando de eso, no sé si me identificáis mucho con Barcelona, pero yo no vivo en Barcelona desde hace años. Vivo en un pueblo en el norte de Cataluña, pero también me estoy instalando desde hace unos años en la aldea de origen de mi familia, donde quedan censadas 2 personas. Cuando llegué yo, decían, llega la juventud. O sea, haceros cargo de la cosa, cómo está la cosa. Y entonces ahí, cuando estamos todo el mundo, todas las que estamos ahí, como mis primas, que por cierto, me deben de estar viendo a mis primas y mis vecinas en streaming y les he dicho que si tienen algo que apuntar, que me manden un WhatsApp, por eso voy a estar también atenta a esto, pero vete tú a saber, porque mis vecinas son indomables y igual está en cualquier otra cosa. Cuando hablamos de zonas de reto demográfico, yo os vengo a hablar precisamente de la situación de una aldea de este tipo que está en el interior de Galicia, ¿no? En lo que llamamos pues, la Galicia despoblada, si la queréis llamar así, que no nos gusta mucho, porque aún estamos ahí. Y estamos tratando de instalarnos y también la posibilidad de generar este tipo de actuaciones también forma parte de nuestras posibilidades de vivir allí, ¿no? Dejadme que aquí señale una inquietud. Cuando el proyecto, el plan de derechos culturales habla de las zonas de reto demográfico, dice que el plan se va a coordinar con el Ministerio de Transición Ecológica. Nosotras somos las poblaciones que más necesitamos que las ciudades dejen de cargarse el mundo, las que más. Y no somos nosotras quien se lo está cargando. Lo necesitamos porque para nosotros el clima no es una cosa que te obliga a encender el aire acondicionado o a encender la calefacción, sin más. Para nosotras es todo. Rige nuestros horarios, nuestros ritmos de trabajo, hasta para mí que soy escritora, pero en lo que está trabajando mi comunidad constantemente marca también mis ritmos de trabajo. Lo marca todo. Marca, por ejemplo, si nos sigue ascendiendo un poquito más la temperatura, estamos al límite ya. Un poquito más la temperatura, ya no vamos a poder seguir comiendo la comida que hacemos nosotras, porque todo lo que comemos es de cosecha propia, porque los procesos que usamos para hacer nuestra comida y que nos han servido durante siglos ya nos servirán más, porque necesitamos del frío que teníamos hasta ahora. Imaginaos si es grave. Y si no podemos comer nuestra comida, no podemos bajar al supermercado a comprar tofu, porque nosotras no tenemos supermercado a menos de 20 kilómetros.
Y para llegar tenemos que llenar el depósito con la gasolina que estamos consiguiendo en las guerras coloniales y entrar en ese proceso del que nosotras no estamos tan metidas. Entonces, figuraos si nosotras necesitamos que las ciudades se dejen de cargar el mundo. También os digo que cuando hablamos de cultura, la comida que llevamos siglos comiendo, para nosotras forma parte de nuestra cultura. Pero yo no sé si este plan entiende que nuestra comida es nuestra cultura también, o estamos hablando solamente de libros y de productos similares. Eso lo dejo ahí en el aire. El caso es que nosotras somos penalizadas constantemente por esta cosa que están creando las ciudades. Y no solamente se nos pusieron los embalses, que tenemos uno, otro más arriba y otro más allá, que nos cambió el clima. Las ciudades eso no lo saben, pero nosotras sí lo sabemos, y ahora no tenemos nieves perpetuas por culpa del embalse, sino que ahora tenemos los polígonos eólicos y los paneles solares. Cuidado con cómo se está haciendo la transición ecológica, porque estamos nosotras pagando un pato que no es nuestro. Dejadme que os cuente también otra cosa, que es lo del compost, porque esto me va a servir también como la parábola del compost, ¿vale? Nosotras ahora tenemos que hacer compost. Ok, hacer compost es bien, hacemos compost. ¿Cómo? Pues nos han mandado unas instrucciones, entonces tenemos que preparar una caja o pedir que nos manden la compostera, que es de plástico, y nos la mandan y entonces nosotras tenemos que hacer el compost y conseguir enseñarle aquel compost al ayuntamiento y que nos den certificado para que eso pueda ir a la Diputación y no se nos ponga una tasa extra penalizante en los impuestos de las basuras. Eso está bien, ¿no? Estamos de acuerdo con que está bien. El problema, nosotras no generamos residuos orgánicos. Cero, somos cero residuo. Porque lo que no comemos nosotras lo comen los perros, o lo comen las gallinas, o lo comen los cerdos, o se va al estiércol y de allí se va a los campos a abonar. No tenemos residuo orgánico. Pero tenemos que hacer compost según nos pide esa ley. Y me llamaron, pues hace 2 o 3 días mis vecinas, tengo un WhatsApp, me llama diciendo, no hemos pasado. ¿No hemos pasado? No hemos pasado. Vamos a tener que pagar la multa del compost. Esto que sirva como parábola de qué pasa cuando se piensan las cosas fuera de contexto y cuando se piensa lo micro como una cosa que es como lo macro, pero en otra proporción, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo para que yo pueda ir aterrizando esto de las brechas, de las brechas territoriales y todo esto, ¿no? Las zonas de reto demográfico y tal. Nosotras queremos hacer un club de lectura. Yo, la verdad es que tengo sueños grandes para mi aldea y el conjunto de aldeitas que somos alrededor, que somos toda la comunidad, la nuestra con 2, a veces con 3, a veces con 9, pero la de más allá con 15, la de allí con 4 más. Yo tengo sueños grandes, pero estamos empezando por algo pequeño porque también hay que ir rodando. Entonces queremos un club de lectura. Fácil, ¿no? Además lo tenemos todo. Tenemos club de lectura, tenemos mujeres, tenemos rurales. Nuestras lectoras, las más lectoras, son mujeres, pero también son las que menos conducen. Así que necesitamos ahí un apoyo nuevo para traer a las mujeres al club de lectura. Tenemos las mujeres, tenemos lo rural, tenemos la aldea, el reto demográfico, tenemos la diversidad de género aquí presente, la leviana marca registrada, lo tenemos todo. No os preocupéis que vamos a pedir una subvención. Yo ahí sacando pecho. No, porque esto, o sea, si nos da una subvención para esto, cuando hay una ayuda para precisamente promover la lectura en el entorno rural entre mujeres y disidencias. Bueno, pues lo que pasa es que el sistema de subvenciones no es accesible para entornos como el nuestro. No lo es. Para entornos como el nuestro, para gente como nosotras, y yo creo que para la mayoría del ser humano, no sé, yo lo intento, de verdad, es que a lo mejor yo soy patosa, pero de verdad que os lo juro que estoy desesperada. Yo vengo aquí a hacer terapia, estoy desesperada, de verdad os lo digo. Mirad. Dejadme que os lea una foto del BOE. Yo sé que el BOE solamente es una parte, que luego hay un documento explicativo, pero dejadme que os lea una foto del BOE. Beneficiarios y requisitos. Podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en estas bases reguladoras y en la convocatoria y que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 38/2023 de 17 de noviembre General de Subvenciones, así como su reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. Yo leo a Judith Butler, o sea, yo no soy una mala lectora. Entonces,
Yo sé que hay otro documento, pero por este documento también tienes que pasar. Y esto, o sea, que sea riguroso, porque yo entiendo que es el BOE, que sea riguroso no quita que pueda ser accesible. Como escritora os lo digo, como escritora os lo digo. Entonces, luego, problemas de estas subvenciones, que no están todos el mismo dificultad en la misma subvención, pero de cosas que me he ido encontrando, ¿no? Primero, que tienes que tener ya una actividad demostrable y hacer un segundo club de lectura. ¿Pero cuándo haces el primero si no tienes dinero? ¿Con qué lo haces? Nosotros necesitamos 4 duros para comprar los libros. Mi gente no tiene dinero para gastar en libros. 4 duros para los libros. Necesitamos un minibús para traer a las mujeres al club de lectura y a los hombres si quieren venir, pero que puedan venir en un minibús las que no conducen, la gente que no conduce. Necesitamos 4 duros para traer a autores y autoras a presentarnos sus libros allí, teniendo en cuenta que venir a mi pueblo significan 2 días de trabajo, que hay que remunerar a la gente, que hay que llevarles a algún sitio a dormir. Y yo necesito a alguien a quien pagarle para que haga todo este trabajo de producción, porque a mí no me da la vida. Y eso también es generar trabajo para una de mis vecinas, aunque sea pequeño, y es generar una alegría, que también las necesitamos. Bueno, tienes que tener actividad. En otras tienes que ser una asociación. Ya lo somos, pero es muy difícil. No tenemos ni oficina bancaria en mi zona, ni eso, ni te digo una oficina de Hacienda. O sea, es muy difícil ser una asociación. No funcionamos así, pero aún. En otra tienes que ser una agrupación de asociaciones con otras comunidades autónomas. ¿Pero qué comunidades? Si nadie nos sitúa ni el mapa, si somos dos. ¿Qué comunidades? En otras, todas las personas involucradas tienen que estar dadas de alta en el momento de presentar la subvención. Pero ¿cómo le voy a pedir yo a alguien que esté dada de alta si no sé si le voy a poder pagar? ¿Qué hago? ¿Lo pago yo? De verdad os lo juro que es que yo no entiendo. Yo sé que hay gente que se arregla con esto, pero no entiendo cómo lo hacen. El lenguaje para presentar es muy complicado y tienes que aprender un montón de trucos que yo ya he aprendido, pero yo soy yo, mis vecinas no están aquí y como mis vecinas hay tantas otras aldeas. El 20% del dinero en muchas de esas subvenciones tiene que ser privado. ¿De dónde? No, os lo digo en serio, ¿de dónde ese dinero para completar la subvención? Yo ya no pediría subvención si tuviese un 20% de dinero privado para meterme en este lío. No. Y luego, bueno, las memorias justificativas, o sea, lo que estoy intentando decir de verdad es que todo es muy inaccesible, que lo estamos intentando muy en serio, pero que esto es maravilloso, pero que el problema nos lo vamos a encontrar en la manera de aterrizar esto precisamente en lo micro. Lo rural no es un paisaje, es una condición, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Recordad cuando empezamos a poner guarderías. ¿Por qué? Resulta que no hay mujeres en las asambleas. Resulta que empezamos a poner guarderías y no solo empezaron a venir las mujeres, sino que los hombres también pudieron empezar a conciliar. ¿Y cómo cambió el panorama? Pues esto es un poco lo mismo. Tenemos que tener medidas concretas para una población que somos una población concreta. Estoy acabando, perdón. Las consecuencias. La consecuencia de que no tengamos un acceso directo a todo esto. Bueno, pues que estamos siempre tutorizadas. Siempre nos vienen las empresas que sí saben hacer esto, sin preguntarnos nada. Vienen allí. Cine, pues viene cine de verano. En verano no necesitamos cine, si estamos de verbena en verbena. Lo necesitamos en invierno. Cine verano, pero ¿qué película me has traído? Los 8 apellidos vascos, pero yo qué sé, tío, con Tommy. Pero es que igual no es lo que queremos ver. ¿Y en qué idioma? Es que igual no queremos película tanto en castellano que mis vecinas ni lo hablan. Pero, o sea, ¿sabes? Entonces, siempre tutorizadas, y nosotros boquiabiertas, con lo que nos traen, boquiabiertas nos quedamos, ¿no? Incluso se decide desde fuera qué es cultura y qué no, ¿no? Con el ejemplo de nuestra comida lo habéis visto. Y siempre estamos en manos de profesionales de las subvenciones. Esto también hay que nombrarlo. O sea, yo entiendo una subvención, pero igual en mi idea ciudadana de la cosa, que tú tienes una necesidad, montas un proyecto para cubrirla y buscas el dinero público si no tienes otro. Pero aquí hay una lógica que es distinta. Aquí la lógica es, está la subvención, está la persona que sabe hacer la subvención y monta un proyecto sobre una necesidad que no existe, que si la acierta bien y si no, pues da igual, porque lo que importa es que ese proyecto se va a aprobar porque sabe cómo hacer la subvención. Y eso es una lógica totalmente distinta de lo que significa el dinero público y la accesibilidad en la cultura. Al mismo tiempo, con estos procesos no hay ningún tipo de activación, porque no somos las vecinas las que estamos haciendo esto, ni es allí todas de casa en casa ilusionadas haciendo las cosas. No hay reconocimiento de una agencia de que también os lo digo, yo si vuelvo a oír eso de cómo llevarle el arte a los pueblos, yo voy a implosionar. Pero aquí que nos hemos creído, que el arte está ¿dónde? Que aquí no hay que llevar nada, si acaso hay que devolver, cuidado, a ver si se lo hemos quitado y habrá que devolverlo, Que esto también, la manera en que hablamos la cosa,
se nos ve el plumero de desde dónde la estamos pensando, haciéndola las artistas. Aquí estoy hablando de las artistas, de mi gremio. Y todo esto redunda pues, en la cuestión de que somos una población residual y que no tenemos realmente los derechos a la cultura que tiene todo el mundo. Lo ideal, pues no sé si necesitamos oficinas intermedias, y yo sé que la gente de las subvenciones, os lo digo también muy en serio, yo sé que mandas mails y te ayudan un montón, pero tampoco es eso lo que necesitamos. Necesitamos una cosa más integral, que si no se puede resolver todo esto de cómo funcionan las ayudas por todo este pirote que es el Estado, que es un follonaco, necesitamos oficinas accesibles, necesitamos que no se nos derive a los ayuntamientos, porque precisamente nos los estamos intentando saltar por razones muy claras. Y necesitamos algún tipo de cosa, aunque lo ideal sería que nosotras mismas pudiésemos ser accesibles a nuestros propios proyectos culturales. He comprobado que no fuesen mis vecinas, no lo son, así que muchas gracias por aguantarme la turra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. O sea, es que cuando hablo de que tenemos muchos retos, ¿no?, para sortear estas desigualdades, no vamos a combatirlas con cultura, vamos a estar claros, no nos pueden pedir a la cultura lo que no pueden hacer otras administraciones políticas, sociales, económicas, pero sí un poco reducirlas, ¿no? Así que, bueno, abrimos un turno de palabra, que imagino que va a haber muchas. Nosotros no vemos. No vemos mucho. Ya, Ana. Ajá. ¿Hay micros? Sí, no sé. Vale. Ahí hay una. Sí. ¿Están pasando el micro? Hay un señor con la mano levantada allá atrás. Hola, gracias. Voy a intentar hablar a pesar de que me están desmotivando aquí completamente. No. Hable. Nada, quería solo dos cosas. Una, bueno, me resuenan las palabras de Brigitte sobre esta cosa de llevar la cultura a ciertos territorios y el paralelismo entre los territorios rurales y las periferias urbanas de clase trabajadora e inmigrante, a los que siempre se está insistiendo en que hay que llevar la cultura. En esos territorios existe una cultura, además no solo la cultura de gente que quiere como inscribirse en la cultura profesional, en las industrias culturales, sino una cultura cotidiana, ordinaria, que hacen todas las personas todos los días y que es absolutamente invisibilizada y menos despreciada. Y luego también una segunda, no voy a hacer ninguna pregunta, son como ideas que lanzo y luego si queréis pues se comentan o no. La segunda es también la insistencia, igual que con lo de llevar la cultura, la insistencia en el ascensor social y en la cultura y la educación como piezas, ¿no?, de ese ascensor social. Y insistimos en eso en lugar de desmontar los pisos del edificio, de la estructura, de la jerarquía de las clases sociales, ¿no? O sea, me parece como tan evidente que insistir en la cultura como ascensor social me explota un poco la cabeza en lugar de eso, de ver que, bueno, lo que decía, tiene relación con la idea de antes. No me enrollo más. Gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario de aquí. Esperamos otra pregunta. Ay, qué tímidos, tímidas, tímides. Ay, perdón. Gracias por las reflexiones a la mesa. No, yo pensaba en que muchas veces, por ejemplo, el plan, no puedo dejar de decir que está guay que esté el plan de derechos culturales, es mejor que esté que no esté. Sí pienso que muchas veces este tipo de propuestas se presentan como una solución a un problema y también tienen algo de eso, pero cualquier propuesta o ámbito, en el fondo, independientemente de que sea o no la solución a algo, siempre es una nueva configuración del problema. O sea, es como aquello que dice, no, boom, la cultura va muy bien, ¿no? Porque nos hace mejores personas, más civilizadas, más tolerantes, comprendemos más al otro. Y dices, no, porque la cultura es otro campo de batalla. Pues con los derechos culturales me pasa un poco lo mismo. La sensación es de que ahora tenemos un nuevo campo de batalla y mi pregunta era,
Y no quiero poner toda la responsabilidad al grupo de desigualdades, que bastante tuvisteis con aceptar el encargo y pensar todo aquello. Y no sé si también las personas asistentes o las compañeras del panel, a lo mejor, ¿cómo podemos pensar en el plan de derechos culturales como un nuevo campo de batalla? ¿Qué nuevas desigualdades puede generar? ¿Qué nuevas exclusiones? ¿Qué nuevas profesionalizaciones? Porque, no sé si lo veis, pero yo creo que evidentemente, además de que hay profesionales de las subvenciones que son muy complicadas, yo tengo una compañera en la universidad que trabaja en un proyecto interesantísimo que es Llenguatge planer, el lenguaje llano en la administración. No le están haciendo mucho caso, pero lo intenta, en plan, les hace propuestas de cómo explicar esto mejor. Entonces, bueno, el lenguaje plané no va a tener mucho éxito. Pero además de eso, yo creo que va a aparecer ya una profesionalización del repertorio conceptual de derechos culturales, ¿no? Como una nueva profesionalización. Entonces, al final no sabes si los derechos culturales van a beneficiar tanto a las prácticas culturales cotidianas de básicamente todo el mundo o a cierto plano de ya profesionalización en la gestión cultural, que ahora lo que va a hacer es cambiar el repertorio conceptual a los derechos culturales, que insisto que por otro lado, como marco, es muy interesante, pero no creo que sea una solución, creo que es un nuevo panorama problemático y no sé cómo veis esto. Bien, gracias, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿La juntamos o vamos respondiendo? Yo creo que tenemos tiempo de ir respondiendo. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy a favor de desmontar el ascensor social. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero efectivamente por ahí va la cosa también, ¿no? Y en cuanto a lo que decías del plan, yo reconozco que uno de los defectos de este plan es que es ilusionante. Si fuese el mismo plan, ya no estaríamos aquí. Yo personalmente no estaría aquí, estaría en otro sitio y digamos, ¿para qué voy a meter? Pero es que esto es ilusionante, entonces tenemos el caramelito en la boca, es como vamos a que esto pueda ser, no ideal, pero que se pueda hacer, ¿no? Entonces, como que ese es un camino que se hace. Y entonces yo creo que aquí hay dos trabajos, como mínimo. El trabajo de la gente que está proponiendo el plan y el trabajo de la gente que lo estamos tratando de implementar y decir, hey, esto aquí no a mí me está pasando esto aquí tal. Y eso forma parte de cómo hay que caminar esto, ¿no? Vamos a intentar tratarnos aceptablemente bien también este camino, que parece que siempre nos tengamos que estar tirando cuchillos y no es necesario, pero vamos a ir construyendo esto en cómo se hace, lo que se propone, cómo se revisa, qué nos está pasando y cómo que la escucha sea amplia para que podamos ir diciendo también las cosas que nos vamos encontrando y se puedan ir modificando, ¿no? Que seguramente tampoco es la solución, si yo también estoy contigo y estoy con lo de desmontar. Pero yo lo vivo como el asma, ¿no? Yo cuando tengo un ataque de asma, pues me pongo Ventolin. ¿Que el Ventolin es bueno? No, cariños. Yo tendría que estar comiendo lo que tal, no toman, o sea, ya sabemos. Pero cuando te ves apurada, pues esto igual es un poco de Ventolin. Que nos acordemos que hay que cambiar el modelo, que hay otras cosas que hacer, que también las podemos hacer al mismo tiempo. Yo creo que el problema de la burocracia y de esa nueva profesionalización que necesitamos nos está estallando en la cara todo el tiempo. Yo que, como bien he dicho al principio, yo soy profe de instituto, Barrio de la Plata, y es Jordi de Sant Jordi de Valencia, si alguien va o lo conoce, mi gente. Cuando tutor de segundo de bachillerato, cada año cuando se abre el plazo del bono cultural para la gente joven, y nosotros damos la chapa y nos llegan los correos, Viviana, dile a tu gente qué tal y qué cual. Tenemos que poner a personal del centro durante los patios y en horas con ordenadores allí sentados para ayudar a esos chavales a que puedan hacer la solicitud, porque ellos solos son incapaces de rellenar y de hacer ese proceso. Eso es todos los años. El año pasado, como sabéis, tenemos... perdón que aquí me salgo un poco de la cultura, pero bueno, vengo de Valencia, es que dentro de nada nos hace un año. Nos pasa lo que nos pasa con la DANA, se implementa todo lo que se implementa, que es casi asfixiante. Y es por parte de solicitud y a veces ni siquiera llegamos a eso. Yo no sé si a vosotras os ha pasado, probablemente sí, ese momento en el que haces un trabajo para un ayuntamiento X o para una institución X y 6 meses después 2 aplicaciones bajadas, 8 navegadores probados y 3 noches sin dormir, dices que no me lo pague. O sea, que no me lo pague. Es que no está pagado. Es que esos 150 euros, esos 300 euros, no me están pagando las horas de inversión que estoy haciendo para conseguir superar ese
factura o lo que sea. Es decir, es tal la brecha, es tan angustiosa que genera de nuevo una violencia burocrática que es muy salvaje, que otra vez es un elitismo dentro del elitismo. Entonces, aire con eso. Y por otra parte, es genial la idea, y es verdad. ¿Por qué no planteárnoslo a la inversa y por qué no plantearnos precisamente acabar con esas alturas, ¿no? Y con todas esas ideas? Pero es que ese imaginario es el que llevamos en vena y eso es muy difícil de sacárnoslo de dentro porque nuestra propia pretensión aspiracional va hacia ahí y porque sobre todo en determinados mundos como es el de las humanidades o es el del arte es muy difícil que la ambición artística o que la profesionalización artística no se asocie con, poner una pica en Flandes, con estar en determinados sitios y que te llamen en determinados circuitos y están en este festival y están en este otro. Entonces, una, que es muy difícil de construir y deshacer todo ese imaginario. Y dos, que mientras hacemos o dejamos de hacer eso, ese circuito sigue funcionando. Y nos pasa lo de siempre, que si no lo ocupamos nosotras, otras lo están ocupando. Entonces es siempre como esa angustia. Mientras eso pasa, que es verdad, yo quiero que me llamen a ese festival, yo quiero estar en ese circuito, yo quiero hablar de todo eso. Es que yo quiero hablar de los ruralines, quiero hablar de las que hacen esto y quiero hablar de las que hacen otro. Esa es nuestra angustia y ese es nuestro nudo, que es que queremos precisamente que esos imaginarios estén en lugares centrales. Ni hablamos ya de cómo eso coloniza efectivamente centro y periferia, que ya es una cosa escandalosa, no solo en esos casos que es evidente, sino incluso en de nuevo cómo nos pensamos. Yo no sé si hay... Puedo contar una anécdota, por ejemplo, muy chiquitita y muy tonta, pero muy ilustrativa, ¿no? de ese mundo de la élite cultural y de cómo nos relacionamos con ellos. A mí me invitan hace año y medio a una fiesta de una editorial que celebra, la fiesta, por supuesto, se celebra en Madrid, la fiesta se celebra en una sala de exposiciones de arte contemporáneo, todo muy guay, muy cool, muy estupendo. Nos llega el correo a todos los invitados. Para empezar, se hace un jueves, con lo cual ya queda fuera del imaginario de quien organiza que tú tengas cualquier trabajo independiente a eso. Es incompatible con la vida. Primera violencia de clase. Tú tienes que dedicarte exclusivamente a eso si tienes un trabajo o allá por tu cuenta como puedas organizarlo. De desplazamientos y demás ni hablamos. La cuestión es que en el mismo momento en el que llega esta invitación, me debato entre yo quiero ir, yo quiero estar, a mí me hace ilusión, por otra parte, lo mismo de siempre, ¿y qué hace esta yeguica exhausta de provincias en Madrid, en la sala de exposiciones? Porque además la lista de invitados, directores de museos, esto, lo otro, no sé qué, ahí en medio. Tenemos que estar, hacemos el ejercicio. Además, con el agravante de que cuando quedan 3 o 4 días llega un correo diciéndonos que propongamos cada uno una canción para poner en la playlist de la fiesta. Si alguien de casualidad ha leído Yeguas Exhaustas, o sea, era como estar viviendo el libro otra vez. Unos nervios acumulados, una cosilla, un run ahí, el run de las provincias, ya lo tenemos, en fin, algo apañaremos. La bombilla se enciende en el momento en el que a mí por redes sociales, cuando faltan un par de días, me contacta un muchacho de provincias que vive en Cantabria, al que yo no he visto en mi vida, y me escribe y me dice: oye, Viviana, ¿tú vas a ir a lo de Madrid? ¿Tú vas a ir a la fiesta? ¿Y si quedamos antes? Y así llegamos juntos. Se me abrió el cielo, se me abrió el cielo. Esa tirada de cable tan iluminadora se fue ampliando. Al final llegamos juntos, lo que yo bauticé como el Comando Periferia, que venía siendo pues, las autoras invitadas y demás, que no éramos, que no pertenecíamos, porque además, qué casualidad, pues la mayoría de la gente de invitadas que sí que eran de Madrid y alrededores, por supuesto, se conocían, eran amigos, etc. Claro, ese abismo era tan claro, ese llegar ahí y ver el Comando Periferia con la gente que sí pertenecía de manera natural y sabía cómo compartirse y cómo comportarse y tenían los códigos ahí, fue de nuevo como estar reviviendo todo el tiempo esas violencias
incluso a veces desde lugares bien intencionados, porque por supuesto quien hace la invitación a esa fiesta no pretende ni mucho menos, bueno, en principio no pretende marcar esas diferencias, pero sin embargo las está haciendo. Ese tipo de anécdotas suceden constantemente, constantemente. Esos espacios que nos son todo el tiempo desagradables, incómodos, en los que no nos sentimos confortables, porque los circuitos culturales y las élites culturales han creado esos espacios para que no sean los nuestros. Perdón que me enrolla un montón. Lo digo porque el centro-periferia atraviesa eso de una manera salvaje, de verdad salvaje. Perdón. Perdón. Orián, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí que no sé si exactamente si estoy respondiendo, pero bueno, y no tengo nada de decir sobre la violencia burocrática, así que no hay. Pero I'm going to say this in English. I hope that's okay. But what the discussion reminded me of was this idea that we had in the UK of this deficit model. That say what the people in rural areas were lacking the culture of the cities. Rather than people in rural areas have their own needs, let's ask them what they are. And it's not compost, right? Not at all. And I think it's something that is improving, whether it's with this new policy in Spain or in the way that certain developments happen in the UK, is more about understanding that this deficit model is wrong, that actually it's about, that it's not that, well, young people with ethnic minorities or working class backgrounds, they're not lacking classical music. Is that they have their own culture, and how do we engage with that? And how do we support them in cultural development of the things that is also worthy of support, worthy of development, and counts as culture? It's not only Bob Dylan, it's also who else your parents listen to. So being more open-minded, being more empathetic about the culture of everybody, and not having a single model that you try to impose badly. And I think this goes back to what we have one chapter in the book, in Culture is Bad for You, which is, well, culture is good for you, because that's often the first result of, well, we all know that we've listened to music, read poetry, that has moved us, that has made us understand something new and different. But of course, and one thing, if you look at the research into the cultural value, it talks about developing empathy for other people as one of the kind of, they've ticked the box, they've done the research, yes, tick, increase empathy afterwards. But whose empathy? Empathy for who? So, if the people's story, if one role of culture is to reflect society back to itself, about what happens to people, why it happens, how that feels when it happens, then if those experiences are from a very limited set of protagonists, of people who are more advantaged, or the experiences of lawyers or doctors, who there are so many TV programs about their experiences, but we have in the UK, I don't know about here, we also have TV programs about the experiences of people who are living on social security, but it's very zoo TV, they called it. It's like, oh, let's look at these weird people who live on benefits, very othering and very... so it's actually telling everybody's stories with empathy, understanding everybody's experiences and how it feels for everybody, and not only developing empathy for certain kinds of experiences, certain kinds of backgrounds, and so on. So I think that's my response to what people were saying. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo, un poco para resumir, y yo hay un espacio para otra pregunta, y un poco lo que decía la compañera, ¿no? El plan de derechos culturales es de todas y todos, o sea, no es solo nosotros colaboramos ahí, pero fue un grupo y fuimos muchos, y la idea es que seamos muchos quienes estemos comprometidas para ejecutarlo. Y también fuimos conscientes de esa violencia burocrática, ¿no? Yo tengo club de lecturas con mis amigas para leer subvenciones.
O sea, hacemos un Zoom y nos ponemos a intentar entender y ver cómo lo hacemos porque es difícil. O sea, da igual que seas escritora, que estés familiarizada con otro tipo de lenguaje complicadísimo. O sea, tú puedes leer teoría del arte, lo entiendes mucho mejor que esto, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo creo que es un poco esa empatía. ¿Alguna pregunta más? Que si no yo me enrollo, entonces, vale. Por aquí. No, es que se graba, entonces es importante por eso. Bueno, gracias. De entrada, gracias. Solo quería compartiros algunas reflexiones que a mí me ha despertado todo esto. Una es que yo entiendo el plan, igual que aquí en Cataluña, que ahora está en el gobierno la ley de derechos también cultural, como un paraguas, y que el reto es cómo se aterriza, como decía Brigitte, ¿no? Porque al final el plan puede ser fantástico, pero según cómo lo aterricemos, pues se va a estrellar, ¿no? Entonces, también pensando un poco en el libro de Jasmine, de la cultura ingobernable, ¿no? Pensar también un poco en que el plan tiene que reconocer y facilitar iniciativas. Ayer, escuchando la mesa redonda que moderaba Maider, que se hablaba de que la paz no es un constructo, sino una construcción, y que la cultura no es un producto, ni es música clásica o rap, sino que es la vida cultural. Que la vida cultural en una aldea en Galicia va a ser distinta que en l'Hospitalet, pero que cada vez que nos ponemos a hacer algo, se generan nuevas periferias. Aquí en Cataluña ha habido algunos planes, por ejemplo, a nivel escolar, ¿no? Porque había en algunas escuelas mucha segregación. Y entonces se les pide a un grupo de familias catalanas con 8 apellidos catalanes, o sea que está muy bien, que no nos confundamos, que entren en I3, antes era P3, ahora es I3, que entren en I3 para hacer un cambio de nivel de segregación del centro. Lo que ha ocurrido en más de una ocasión es que entonces la segregación se va a otra escuela, ¿no? Y o sea que se van moviendo y que tenemos que ir cuidándolas, ¿no? Y que estos espacios de participación continuada tendrían que contemplarse en el plan. Pero que es verdad que las estructuras de la administración están basadas en la desconfianza y, por lo tanto, en prevenir el abuso. ¿Y quién manda? Los jurídicos, porque yo cada vez que me acerco a la administración me dicen, es que el interventor no me deja, ¿no? Entonces, mandan los jurídicos. No sé si hay que poner una bomba a lo jurídico, pero lo veo difícil, ¿sí? Entonces, la tendencia que tiene la administración es el pan para todos. Y eso no funciona. No funciona porque la diversidad es tan bestia, ya no a nivel de mujeres, hombres, no mujer ni hombre y no binario y color de piel y si le vas gafas o vas en silla de ruedas, ¿no? Ayer una señora que tenía polio y iba en silla de ruedas me decía, estoy harta que me miren como si yo fuera una víctima desgraciada, que yo soy profesora y no quiero que me miren así, ¿no? O sea que esa diversidad también ocurre y lo veo como muy complicado, ¿no? Y una cosa que a mí me alarma mucho y que hoy lo hablábamos al mediodía precisamente, es que están habiendo estos genocidios, pero es que además está creciendo el odio al diferente y aquí estamos todos, hay muy poca gente joven. Necesitamos movilizar a la gente joven con todo este plan, porque si no, ya Podemos nadie, ¿eh? Bueno, eso lo he dicho en catalán, perdón. ¿Sí? Y ya está, solo quería, no es ninguna pregunta, pero os quería agradecer la mesa y compartir esto, pero pienso que lo tenemos que compartir mucho y pensarlo mucho y, bueno, y saber que vamos a seguir en lo precario y que vamos a seguir, ¿no? Y resilir en eso para quizá poder salir y cambiar el paradigma, que me ha encantado esa idea, y que seguiremos yendo al Círculo de Liceo. Yo voy la semana que viene al Círculo de Liceo delante de los VIPs. Y yo soy gente bien, de Santiago Rusiñol. Sí, yo no soy de la periferia. Soy blanquita, catalaneta, pude ir a estudiar, no me sentí... Pero cuando voy a hacer colección me siento más rara que... O sea que eso nos pasa a todas y a todos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, hay un plan, es un paraguas, hay una ley en Cataluña, es un paraguas, tenemos una administración anquilosada, que tiene mucha gente dentro buscando grietas dentro de la administración y en lo político también. Hay gente haciendo política y el plan es una muestra de eso.
Bueno, pues ánimo, ¿no? Porque es que si no, joder. Bueno, ya. Muchas gracias. Bueno, Brigitte, Orián, Viviana, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y nada, un aplausito, ¿no? Para todas.